Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con nuestra clase de física. Antes de iniciar el desarrollo de los contenidos, vamos a recordar dos conceptos muy importantes. Acá tenemos una masa en conjuntos que se denomina pesa. Pesa por el hecho que recordemos que esta masa es atraída por la Tierra. Entonces se convierte en peso. Y también para poder sostener hay que aplicar una fuerza. Entonces, por un lado, el peso es la masa atraída por la gravedad de la Tierra. Es decir, peso es igual a masa por gravedad. Y fuerza es lo mismo que peso en el sentido de que el valor, digamos suponer que este tenga 5 kilogramos en conjunto de masa. Y 5 por 10 viene a ser 50 newton. Entonces el peso es 50 newton. Y para sostener hay que aplicar una fuerza de 50 newton. Bueno, entonces vamos a otro caso de experiencia. Acá tenemos entonces una pesa que se eleva de una distancia hasta una cierta distancia. Es decir, tenemos recorrido el cuerpo, el peso, hasta una cierta distancia. Entonces, se aplica fuerza por una distancia y eso se denomina trabajo mecánico. Y trabajo por el inglés work es fuerza por el espacio. Entonces, trabajo mecánico no es más que la aplicación de la fuerza hasta una cierta distancia. Bueno, no siempre en este caso es una aplicación directa de 100 newton, por decir así, si es 10 kilos. Se aplica una fuerza de 100 newton también para elevar a una cierta altura o trasladar sobre el brazo hasta una cierta distancia. Entonces, en este caso se aplica el valor de la fuerza igual al valor del peso. Pero ¿qué pasa si fuera, por ejemplo, una carretilla? Vamos a suponer que sea una carretilla. Acá tenemos la masa y acá se aplica la masa que se convierte en peso y la fuerza que se aplica para trasladar hasta una cierta distancia. Sabemos de que la fuerza que se aplica en una carretilla es menos que el valor del peso que tiene la carga, porque la carretilla es una forma de una máquina simple que sirve para multiplicar nuestra fuerza y disminuir el efecto de la carga. Uno puede llevar una carga de 50 kilos, una bolsa de cemento de 50 kilos, con mucha dificultad y hay que tener mucha fuerza para llevar. Sin embargo, en una carretilla se aplica menos fuerza, es decir, el peso de la bolsa en ese caso viene a ser 50 kilogramos o 500 newton. Recordemos de que peso es masa por gravedad, se multiplica por 10. Pero la fuerza va a ser menos, atendiendo la distancia, por decir, haciendo un cálculo, vamos a suponer que esta carretilla tenga 1 metro de distancia, el brazo de acá hasta el giro, y este está depositado a 0,5 metros del centro de giro de la carga. Entonces, en un cálculo bien rápido se hace
el peso viene a ser 500 newton, 500 por 0,5 dividido 1 viene a ser 250. 250 newton. Es decir, corresponde a una fuerza en kilogramos de 25 kilogramos. Es decir, para llevar en una carretilla en esta condición, donde la carga está a una distancia de medio metro del centro de giro, del eje de la carretilla, una carga de 500 newton, 50 kilogramos de peso que en kilogramos, y aplicando la fuerza aquí se traslada a una cierta distancia con una fuerza de 25 kilogramos. Entonces, en este caso, la fuerza que uno realiza es lo que se tiene en cuenta. Por eso dice que el trabajo es la fuerza realizada por una cierta distancia o por longitud. Vamos a suponer otro caso. Nosotros tenemos una masa que se convierte en peso. Creo que nosotros habíamos puesto G, el peso, en la clase anterior. Entonces acá también es G, peso. Este también es G, peso. Y hay que empujar esto. Hay que empujar para poder mover. Es decir, recordemos que la fuerza en la segunda ley de Newton es aceleración, la fuerza directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De donde fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, acá tenemos que aplicar una cierta fuerza para poder mover. Vamos a suponer que este tenga una cierta superficie lisa y toda la carga, todo el peso está sobre una superficie lisa. Entonces, la fuerza que se va a aplicar no va a ser la misma que cuando nosotros, en vez de que tenga una superficie lisa, a este peso le ponemos rueda. Y al ponerle rueda, recordemos que influye aquí un concepto que habíamos desarrollado en la clase anterior, que es coeficiente de rozamiento. Y recordemos que coeficiente de rozamiento es la fuerza de rozamiento, es decir, la fuerza con que uno va a empujar aquí va a ser la resistencia que se opone al movimiento. De ahí que fuerza va a ser igual a, fuerza de rozamiento va a ser igual a peso por el coeficiente de rozamiento. Entonces, vamos a suponer que sea 50 kilogramos también aquí. Vamos a suponer que sea 50 kilogramos, que viene a ser 500 newton. Y el coeficiente de rozamiento acá sea 0,1. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser igual al peso, que viene a ser 500 newton por 0,1. Y fuerza, 50 por 0,1, viene a ser 50 newton. Es decir, correspondiente a 5 kilogramos. Un peso de 50 kilogramos, 500 newton, que tiene el peso para poder mover, si tiene rueda, o sea, existe un coeficiente de rozamiento entre la superficie de contacto y la rueda de 0,1. Entonces, la fuerza con que uno va a aplicar, la fuerza con que uno va a mover el objeto va a ser menos. En este caso, va a ser 5 kilogramos. Ahora, en cuanto a trabajo. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia. Y la fuerza, el trabajo puede variar de acuerdo a la condición. No es lo mismo, como decíamos, la pesa llevada, si llevamos la carga de 50 kilos hasta una cierta distancia, realizamos la carga, el trabajo de 500 newton por esa distancia. Bueno, no es lo mismo entonces que llevar esa masa en una carretilla, y no es lo mismo que aplicar una fuerza de rozamiento para mover un cuerpo con coeficiente de rozamiento. Vamos a ver otra situación que ocurre en física, en nuestro entorno, en nuestro ambiente, porque la física, recordemos, no es más que
fenómenos que ocurren en la naturaleza, en nuestro entorno. Entonces, volviendo a la pesa, fíjense el movimiento. ¿Qué observamos al principio? Que el que levanta la pesa al principio la levanta a una cierta altura con cierta intensidad. Es decir, vamos a suponer que esta pesa tenga en conjunto 10 kilogramos, que viene a ser 100 newton. Y elevamos vamos a suponer que tenga 20 kilos, para no confundir los números, a una altura de 1 metro. Entonces, realizamos un trabajo de 200 newton por una distancia de 1 metro, que viene a ser, trabajo es igual a 200 newtómetros, que se pronuncia utilizando la unidad de trabajo que es Joule, J mayúscula. Entonces observamos de que se realiza un trabajo. Ahora, este mismo trabajo al principio era rápido. Y con el tiempo, a medida que pasó el tiempo, fue disminuyendo el traslado de un lugar a otro. ¿Eso por qué? Porque se pierde lo que se llama potencia. Al principio teníamos mucha potencia y después se fue perdiendo la potencia. Entonces la potencia no es más que la capacidad de producir, crear o hacer trabajo. Es decir, potencia es capacidad de producir trabajo. Y también podemos hablar de la rapidez con que se produce ese trabajo. Porque al principio era rápido y después con el tiempo ya fue lento, se fue perdiendo potencia. Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces, vamos a suponer que se eleve este 200 newton, es decir, trabajo de 200 newton por una distancia de 1 metro. Entonces, este es igual a 200 joules. Pero la potencia, vamos a suponer que el 200 joules trasladamos en 1 minuto, en 1 segundo, ¿verdad? Esa intensidad, 1 segundo. Entonces, 1 segundo. Entonces, este es igual a 200 joules sobre segundo, que se utiliza, joules sobre segundo viene a ser watt. Y vamos a suponer que la potencia ahora, el mismo trabajo se realiza porque se eleva la misma distancia, la misma carga. La misma distancia, la misma carga, 200 joules, pero ahora es en 2 segundos. Entonces ya, en vez de que sea 1 segundo, ahora es 2, para poder elevar la misma altura. Entonces va a ser igual a 100 joules sobre segundo, o 100 watts. ¿Cómo observamos? Mayúscula. ¿Cómo observamos? Si el tiempo aumenta, se produce menos potencia. Y si el trabajo se realiza en menos tiempo, es porque se tiene mayor potencia.